Muy bien, jóvenes, bienvenidos a este video en el que trataremos el tema de combinatoria. Soy Luis Barrera, profesor de Capacitación, y voy a tratar de explicarles todos los detalles de este tema para que puedan contestar fácilmente cualquier pregunta que venga en el examen. Muy bien, pues comencemos. Primero vamos a definir qué es la combinatoria. Vamos a verlo aquí. La combinatoria es la rama de las matemáticas que se encarga de enumerar las formas en que se puede realizar algo. Dicho de otro modo, contesta la pregunta de cuántas formas. Un ejemplo de esto podría ser esta situación. Juan tiene 3 pantalones y 5 camisas. ¿De cuántas formas se puede vestir? Muy bien, entonces la combinatoria nos permite calcular ese tipo de problemas. Y la herramienta principal que utiliza la combinatoria es algo denominado principio multiplicativo. El principio multiplicativo dice lo siguiente: si se quieren combinar dos categorías de objetos y una categoría tiene m opciones y la otra tiene n opciones, entonces el número de formas en que se pueden combinar es el producto de estas opciones, es decir, m por n. Muy bien, este principio lo vamos a comprender mejor si vemos algunos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo donde se aplica este principio. Dice, en la fonda de Doña Petra tienen como opciones para comer 3 tipos de platillo, 4 tipos de bebida y 2 tipos de postre. ¿De cuántas formas distintas puede una persona pedir su comida? Muy bien, aquí primero vamos a reconocer qué son las categorías. Las categorías son las cosas que puedes combinar. Aquí tú puedes combinar platillos principales con bebidas, con postres. Entonces tenemos 3 categorías que vamos a poner como el platillo principal, la bebida y el postre. Lo que dice el principio multiplicativo es que una vez que conozcamos las opciones, simplemente hay que ver conozcamos las categorías, perdón, simplemente hay que ver cuántas opciones tiene cada una de esas categorías. Por ejemplo, el problema nos dice que de platillos principales nosotros podemos elegir 3. Entonces 3 es el número de opciones de mi categoría de platillo principal. Para bebida, el número de opciones va a ser 4, de acuerdo con el problema. Y para la categoría de postres, el número de opciones es 2. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicar cada una de estas opciones y nos da un total de 24. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes pedir 24 combinaciones de comidas diferentes entre platillos, bebidas y postres. Por ejemplo, una de esas 24 combinaciones sería pedir quizá pollo con limonada con gelatina. Otra de esas 24 combinaciones podría ser a lo mejor que el platillo fuerte sea carne de res con naranjada y también con gelatina. Entonces, en el examen realmente no nos pide enumerar o enlistar cuáles son esas opciones, simplemente nos pregunta cuántas son. Si uno quiere saber o hacer la lista de todas las opciones, se construye algo que se llama diagrama de árbol. Un diagrama de árbol me permite conocer cuáles son las 24 opciones, pero realmente no lo necesitamos, solamente decir cuántas son. Entonces, vamos a un siguiente ejemplo también para seguir aplicando este principio multiplicativo. Aquí el problema dice lo siguiente. Francisco tiene 2 corbatas, que es una categoría, 4 camisas, 3 pantalones y 2 pares de zapatos. ¿De cuántas formas puede vestirse si a veces no usa corbata? Y esa es una condición especial que ahorita vamos a ver cómo la abordamos. Primero que nada escribimos nuestras categorías, que son corbatas, camisas, pantalones y zapatos. En corbatas dice que tenemos dos opciones para mi categoría de corbatas. Camisas tenemos 4, pantalones tenemos 3 y zapatos tenemos 2. Pero, ¿qué hago con esta parte que dice que a veces no usa corbata? Digamos que Francisco
algunos días puede elegir la corbata roja, otros días la corbata azul y otros días no ponerse corbata. Realmente es como si Francisco tuviera 3 corbatas. La corbata roja, la corbata azul y la corbata invisible, que sería equivalente a no usarla. Entonces el hecho de que no use corbata nos da una opción más para la categoría de corbatas. Lo que tengo que hacer es sumarle 1 a esa categoría. Entonces 2 más 1, las dos corbatas reales y la corbata que representa no usar, serían 3 opciones en total para mi categoría de corbatas. Entonces yo realmente aquí tengo 3 opciones que voy a multiplicar por el 4, luego por el 3 y luego por el 2. Entonces 3 por 4, 12, por 3, 36, por 2, 72 maneras de vestirse. Entonces el hecho de no usar corbata de hecho me da una opción más para corbatas. En resumen, si en una categoría está la opción de no ser usada, el no usarse cuenta como una opción más de esa categoría. No usar corbata significa una opción más. Entonces aquí tenemos este otro ejemplo que ya tiene algunos detalles especiales. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Dice, María tiene 3 blusas, 2 faldas. Vamos a ver las categorías: blusas, faldas, pantalones, pares de tenis y pares de zapatos. Entonces vamos a empezar poniendo las categorías y vamos a pues enumerar o ver cuántas opciones hay para cada una de ellas. Por ejemplo, María tiene blusas, tiene faldas y tiene pantalones, pero aquí hay un pequeño detalle. Realmente las faldas y los pantalones representan la misma prenda de vestir si uno lo analiza. Es la prenda inferior. Entonces sería difícil que usara María una falda y un pantalón al mismo tiempo. Realmente las faldas y los pantalones son la misma cosa. Entonces realmente las faldas y los pantalones debería ponerlos como la misma categoría. Algo así como prenda inferior. No son categorías distintas. María no se va a poner un pantalón y aparte una falda. Entonces, bueno, a menos que sea un poco rara María. Pero no podemos suponer esas cosas. Así es que lo que vamos a hacer es que faldas y pantalones de hecho considerarlos el mismo tipo de prenda. Lo mismo pasará después con los tenis y los zapatos, realmente son prendas de calzado. Entonces no son dos categorías distintas, sino que entran en la misma categoría. Tenis y zapatos. Así es que para las blusas tengo 3 opciones. Para las faldas y pantalones tengo un total de 5 opciones. Y para los tenis y zapatos tengo un total de 2 más 2, o sea 4 opciones. Entonces si yo multiplico estas opciones, me quedaría 3 por 5, 15, por 4, 60. Entonces María se puede vestir de 60 formas distintas con estas prendas de vestir. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que aprender de este problema? Que 2 tipos de objetos realmente pueden pertenecer a la misma categoría. Entonces no se trata de multiplicar simplemente, sino de analizar un poquito realmente cómo vamos a combinar las cosas. Muy bien, pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Aquí hay un par de ejemplos parecidos, vamos a resolverlos cada uno. Y el primero dice lo siguiente. Si hay 5 sillas para 3 niños, ¿de cuántas formas se pueden sentar? Voy a dibujar mis 5 sillas, voy a hacer estos dibujitos que van a representar sillas. Y luego voy a poner a 3 niños. Vamos a poner a un niño, 2 niños, 3 niños. Estos niños van a ser Alicia, Beto y Carlos. Y se van a sentar en 5 sillas. Ok, una manera de hacerlo, por ejemplo, sería que Alicia decida sentarse en la primera silla. Que Alicia se siente en la primera silla, que Beto a lo mejor se quiere sentar en la última silla y Carlos en esta silla. Esta sería una opción cualquiera. Pero ¿cuántas formas distintas hay en realidad? Lo que vamos a hacer es ir sentando a los niños y ver cuántas opciones tienen. Por ejemplo, Alicia, si primero se va a sentar ella, ¿cuántas opciones tiene? Pues 5, porque hay 5 sillas disponibles. Ahora, Beto sería el siguiente en sentarse y él ya nada más le quedarían 4 opciones porque Alicia ya ocupó una silla.
Entonces Beto le quedan 4 opciones. Ahora, como Alicia y Beto ya están sentados, a Carlos le quedan únicamente 3 opciones. Así es que la respuesta sería 5 por 4, 20 por 3, 60 maneras diferentes de sentarse. Pero ahora vamos a ver el ejemplo de abajo y vamos a ver cuál es la diferencia. Dice si hay 5 niños y 3 sillas, ¿de cuántas formas se pueden sentar? Ahora tengo 3 sillas y 5 niños. Vamos a dibujar a nuestros niños. 1, 2, 3. Siempre es bueno hacer algún dibujo que te ayude a resolver el problema. Aquí están Alicia, Beto, Carlos, David y Eduardo. Ok, aquí es evidente que los niños, no todos los niños se van a poder sentar. Solamente va a haber espacio para 3 niños. Entonces, ¿qué es lo que hago? Alicia, ¿cuántas opciones tiene? Tiene 3. Pero aquí no se debe realizar de esta manera. Aquí más bien lo que tengo que hacer es llenar las opciones pero en las sillas. Es decir, vamos a llenar la primera silla. ¿Cuántas opciones tiene la primera silla? Pues 5, porque puede llegar cualquiera de los 5 niños a sentarse. Para la segunda silla la vamos a ocupar pues ahora con los 4 niños restantes. Y la tercera silla se puede ocupar con cualquiera de los 3 niños que faltan por sentarse y nos da un total de 60. Entonces noten aquí un detalle muy importante. El número de opciones se le da a lo que haya menos. En el primer problema había menos niños, así es que a ellos les repartí las opciones. Y en el segundo problema hay menos sillas, así es que a las sillas es a quien le reparto las opciones. En resumen, si un conjunto de objetos se va a repartir entre otro conjunto de objetos, se le asignan las opciones al conjunto que tenga menor número de elementos. Entonces, si hay menos niños, las opciones van para los niños. Si hay menos sillas, las opciones van para las sillas. Pues bien, esos serían algunos ejemplos de cómo aplicar el principio multiplicativo. Vamos a ver un último ejemplo de este principio y vamos a revisarlo aquí. Dice el ejemplo, con los dígitos 2, 3, 5 y 7, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar? ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden formar? Vamos a analizar uno por uno. Inciso A. Dice que tenemos 4 opciones, o sea, tenemos 4 números, 2, 3, 5 y 7. Y con ellos en el inciso A tenemos que formar un número de 3 cifras. Voy a poner 3 espacios. El primer espacio son las centenas, decenas y unidades. Ok, aquí hay una palabra clave. Dice cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar. Bueno, vamos a empezar a llenar espacios. Vamos a llenarlos con las opciones que tiene cada uno de esos espacios. Por ejemplo, en las centenas, pues realmente yo puedo usar cualquiera de mis 4 dígitos. Entonces yo puedo poner 4 opciones. Pero para las decenas ya no voy a tener 4 opciones porque el inciso A me especifica que las cifras deben ser distintas. Así si ya usé, por ejemplo, el 7 en las centenas, ya no lo puedo usar en las decenas. En las decenas me quedan 3 opciones. Y ya usé 2 de mis números. Así es que en las unidades me quedan 2 opciones. Si yo multiplico estos valores, 4 por 3, 12, por 2 me da 24 números distintos. Por ejemplo, algunos de ellos serían, por poner ejemplos, el 357, el 752, etc. Aquí hay 2 números de estos 24. No los necesitamos poner, nada más quise poner algunos ejemplos. Ahora vamos al inciso B. Y nos dice lo siguiente. ¿Cuántos números distintos de 4 cifras se pueden formar? Ok. 1, 2, 3, 4 cifras. Ahora mi número va a tener 4 espacios. Las unidades, decenas, centenas y los miles. Ok, entonces vamos a empezar llenando los miles. En los miles o millares puedo poner cualquiera de mis 4 números. Entonces aquí ya tengo 4 opciones. Ok, en el segundo espacio puedo poner 3 opciones. Bueno, vamos a leer el inciso B. ¿Cuántos números distintos de 4 cifras? La palabra distintos aquí no está en cifras, sino en números distintos. La pregunta es cuántos números distintos se van a formar. Realmente ahí la palabra distintos es casi innecesaria,
porque cuando hacemos combinatorias siempre buscamos hacer cosas diferentes. ¿Cuántas cosas diferentes pueden resultar? Ahora, después dice de 4 cifras, pero no dice que las cifras sean distintas. Lo que dice que sean distintos son los números, lo cual ya vimos que es siempre así. Pero si no te especifica que las cifras sean distintas, entonces se considera que se pueden repetir. Entonces, en las centenas puedo volver a usar cualquiera de mis 4 dígitos. Igual en las unidades, en las decenas, igual en las unidades. Entonces, si yo multiplico 4 por 4 por 4 por 4, 4 por 4 16, por 4 64, por 4 256 opciones. Ejemplos de esas opciones serían quizá el número 2357 o el número 7777, dado que aquí sí se pueden repetir. Entonces son muchas, son 256 números que se pueden formar. Y recuerden, si no dice que las cifras sean distintas, significa que sí se pueden repetir. Si dicen números distintos, eso realmente no importa. Inciso C. ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden formar? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me dice de 5 cifras. ¿Se puede repetir? Pues la verdad es que sí, no dice que sean cifras distintas. Pero además, si tú solamente tienes 4 números, 2, 3, 5 y 7, y tienes que hacer uno de 5, pues a fuerzas vas a tener que repetir. Entonces, en el primer espacio, puedes poner cualquiera de los 4, en el segundo cualquiera de los 4, en el tercero también, en el cuarto y en el quinto. Entonces, si multiplicamos todos estos 4, nos da 1024 números. Entonces se pueden hacer 1024 números y aquí también se pueden repetir las cifras. Tiene que especificarte el problema que sean cifras distintas para que vaya disminuyendo el número. Si no, siempre se van a poder repetir. Bueno, entonces todos estos ejemplos nos ayudan a entender el principio multiplicativo. Pero también pueden haber algunos detalles adicionales en nuestros problemas. Vamos a ver el siguiente conjunto de problemas. Bueno, antes de eso, ¿qué es lo que aprendimos del problema anterior? Que se debe tener cuidado al decidir si los elementos de un conjunto se pueden repetir o no. Y eso nos lo va a decir la redacción del problema. Ahora sí, el siguiente conjunto de números es lo que vamos a llamar problemas con restricciones. Es cuando alguna de mis categorías, además de saber cuántas opciones hay, a veces esas opciones tienen que cumplir una condición adicional. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Dice este ejemplo: en un auto se van a subir 5 personas. ¿De cuántas maneras pueden acomodarse si solo 2 de ellas saben manejar? Voy a hacer un pequeño dibujito, así medio chafa, del problema. Este es el auto y hay 5 espacios. 2 adelante y 3 atrás, y este es el conductor. Parece un robot. Bueno, el punto es que tenemos 5 personas: A, B, C, D y E, Alicia, Beto, Carlos, David y Eduardo, pero solo 2 de ellas saben manejar, digamos Alicia y Beto. Ok, aquí hay un pequeño detalle con el asiento del conductor. El asiento del conductor tiene una condición o restricción. La condición es que solo 2 saben manejar. Y cuando tenemos un espacio que debe cumplir con una condición adicional, siempre tenemos que empezar llenando ese espacio. Entonces vamos a empezar por el asiento del conductor, que es el que tiene como restricciones. ¿Cuántas opciones tengo? Pues 2. Pondré un número 2. Ahora voy a llenar el copiloto. En el copiloto no me pone ninguna condición especial, así es que si ya senté al piloto, en el copiloto tengo 4 opciones. Para el primer asiento de atrás, pues ya hay 2 personas adelante, tengo 3 opciones. Ya se sentaron 3 personas, para el otro asiento le quedan 2 opciones. Y en el quinto asiento, pues ya nada más una opción. Entonces si yo multiplico 2 por 4 por 3 por 2 por 1, me va a dar 2 por 4, 8, por 3, 24, por 2, 48 opciones. Entonces, ¿qué es lo que nos aprendemos de este problema? Si algunas de las categorías que se van a combinar tiene alguna condición especial, se debe empezar por poner el número de opciones de esa categoría. Es esa categoría
por la cual debo empezar a colocar numeritos. Vamos a ver otro par de ejemplos de este tipo de problemas. Dice, se parece un poco a este problema al que ya resolvimos anteriormente, pero vamos a ver pues qué tiene de especial este. Con los dígitos 0, 3, 4 y 6, inciso A, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? Inciso B, ¿cuántos números pares de 4 cifras se pueden formar? Ok, vamos a empezar con el inciso A. Vamos a formar un número de 3 cifras distintas. Aquí sí lo especifica. Cifras diferentes. Y uno diría, vamos a formar un número de 3 cifras, unidades, decenas y centenas. Y uno diría que no hay ninguna restricción, pero realmente sí la hay. Hay algo especial con las centenas. Y eso tiene que ver con los números que puedo poner. 0, 3, 4 y 6. ¿Lo ven? No puedo usar el 0. Porque si yo pusiera 0 en las centenas y luego digamos el 3 y el 4, formaría el 0,34. Pero ahí el 0 no vale. Entonces realmente poner 0 en las centenas es hacer un número de 2 cifras, no de 3 cifras. Entonces sí hay una restricción en las centenas, no puedo usar el 0. Por lo tanto, aquí nada más tengo 3 opciones. Tengo que empezar llenando ese sitio que tiene esa restricción. Ya coloqué un número que no es el 0. Entonces para las decenas me puedo usar cualquiera de los otros números. Entonces también tengo 3 opciones. Ahora, ya usé 2 números, entonces me quedan 2 opciones para el tercer espacio. Entonces si yo multiplico, 3 por 3, 9, por 2, 18 números. Entonces aquí la restricción es que en el primer espacio no puedo usar el 0. Ahora vamos al inciso B. Aquí me dice cuántos números pares de 4 cifras. No me dice que las cifras sean distintas, por lo cual asumo que se van a repetir. O se pueden repetir. Pero sí me dice otra cosa que es importante. Los números deben ser pares. Para que un número sea par, no debe terminar en impar, o más bien dicho, debe terminar también en un número par, 0, 2, 4, 6 u 8. El 0 sí es par. Entonces de mis 4 dígitos disponibles, 0, 3, 4 y 6, pares son 3, 0, 4 y 6. Por lo tanto, en este espacio que debe ser par, tengo 3 opciones, 3 de 4. Pero para el siguiente espacio, que no hay ningún problema, recuerden que sí se pueden repetir, puedo usar cualquiera de los 4 números. Para el tercer espacio puedo usar cualquiera de los 4 números. Y ojo que en el último espacio, otra vez, no se puede usar el 0. Entonces tengo 3 opciones también para este espacio. Entonces si yo multiplico estos valores, 3 por 4, 12, por 4 por 3, me da 144 opciones. Entonces esas son las respuestas a este ejercicio. Revísenlo bien y van a ver pues cómo es la lógica del problema. Siguiente ejercicio dice lo siguiente. Marco se queja de 5 cosas diferentes. Si cada día se queja 3 veces, pero nunca 2 veces consecutivas de lo mismo, ¿de cuántas formas distintas se puede quejar cada día? Ok, vamos a suponer que hoy es lunes y Marco se va a quejar, como todos los días, de 3 cosas. Esas 3 cosas las va a elegir de entre 5 opciones. Ahí dice que tiene 5 opciones de queja. Por ejemplo, se puede quejar del clima, de la comida, del reggaetón, etc. La primera queja del día, pues puede quejarse de lo que él quiera, tiene 5 opciones. Pero de lo que se haya quejado aquí, por ejemplo el clima, no se va a quejar otra vez porque dice que nunca se queja 2 veces consecutivas de lo mismo. Entonces aquí tiene 5 opciones, pero la segunda queja nada más tiene 4. No se puede quejar de lo anterior. Digamos que la primera queja fue el clima. No sé, vamos a ponerle clima. Y la segunda queja fue la comida. Ok, la tercera queja no se puede quejar de la comida porque no se puede quejar 2 veces consecutivas de lo mismo. Pero ojo, ya se puede volver a quejar del clima porque no es consecutivo. Entonces realmente en la tercera opción se puede quejar de lo que quiera menos de la comida. O sea que también tiene 4 opciones. Si yo multiplico 5 por 4 por 4,
Me da 5 por 4, 20, por 4, 80. Y esa sería la respuesta a mi ejercicio. ¿Ok? Vamos a pasar a una última categoría de problemas que a veces son los que suelen causar más confusión. Pero dice lo siguiente. Problemas en los que se debe dividir. Ok. Resulta que siempre vamos a usar el principio multiplicativo para combinar cosas. Vemos las categorías, vemos cuántas opciones, multiplicamos esas opciones, verificamos que no haya restricciones y todo eso, y ya obtenemos un resultado. Sin embargo, en cierto tipo de problemas, ese resultado de multiplicar después se tiene que dividir. Entre cuánto y por qué, lo vamos a ver. Vamos a verlo primero a través de un ejemplo. Dice lo siguiente. En una nevería venden nieves de 6 sabores distintos. Si Fabi va a comprar una nieve de 2 sabores distintos, ¿de cuántas maneras puede hacer su elección? Entonces vamos a ver. Tenemos una nevería donde tenemos 6 sabores. Vamos incluso a ponerlos. A ver, sabores. Vamos a decir que sea chocolate, vainilla, fresa, uva, no sé, coco y zarzamora. Entonces ahí tenemos 6 sabores y Fabi va a elegir 2 de ellos. Entonces el primer sabor, pues obviamente tengo 6 opciones. Le pongo 6. Después dice que los sabores son distintos, así es que para el segundo sabor, pues tengo 5 opciones. Por lo tanto, me da 30. Entonces uno puede decir, ok, puede elegir sus 2 sabores de 30 formas diferentes. Pero hagamos un pequeño análisis. Si primero elige, digamos, el chocolate y luego eligió vainilla, esa es una de las 30 opciones. Pero otra de las 30 opciones sería elegir primero la vainilla y luego el chocolate. Pero uno se hace la pregunta, ¿realmente no es lo mismo? Si ella se lleva el chocolate y la vainilla, o se lleva la vainilla y el chocolate, es la misma combinación de sabores. No tendría realmente un helado distinto. Entonces, esto se considera igual. Dado que no importa en qué orden elijas los sabores, al final de cuentas te vas a llevar los mismos. Entonces, aquí ya tenemos una pista de cuándo vamos a dividir. Vamos a dividir cuando las opciones, hay opciones repetidas, opciones que sean realmente la misma. Ahora, si yo elijo otro par de sabores, por ejemplo, fresa y uva, es lo mismo que uva y fresa. Entonces aquí tengo otra pareja de sabores repetidos. Entonces podemos decir que cada pareja se repite 2 veces. Así es que este número que habíamos obtenido al multiplicar el 30, lo vamos a dividir entre 2 y esa va a ser la verdadera respuesta. Realmente Fabi tiene 15 opciones para elegir su par de sabores. No tiene 30 porque cada opción está repetida. Eso entonces nos da la idea de la regla general. La regla general va a ser la siguiente. Si se van a elegir, van a elegir un número de elementos de un conjunto más grande, por ejemplo, voy a elegir 2 sabores de un total de 6 sabores, después de combinar esos elementos, se podría dividir bajo el siguiente criterio. Inciso A. Si el orden en que se elijan los elementos no importa, entonces sí se debe dividir para evitar repeticiones. Entonces, eso fue el caso de los helados. Como les había comentado, no importa si primero elige el chocolate y luego la vainilla o al revés. El orden en que elija los sabores no va a importar. Entonces, cuando no importe el orden en que vas eligiendo cosas, entonces sí tienes que dividir. Fíjense cómo están opuestas las palabras. Si no importa el orden, sí se debe dividir. Ahora, el inciso B dice, si el orden en que se elijan los elementos sí importa, entonces no se debe dividir. Este caso se da cuando se asignan puestos, lugares o cuando, dependiendo del orden en que vayan llegando los elementos, estos tendrán un propósito especial. Por ejemplo, si Fabi hubiera elegido 2 sabores, pero el primer sabor se lo iba a comer ella y el segundo su hermanito,
pues entonces sí importa el orden, porque si ella elige el chocolate primero, ella se va a comer el chocolate. Pero si elige la vainilla primero, ella se va a comer la vainilla y ya es distinto a hacerlo al revés. Entonces cuando sí importa el orden, no se va a dividir. Ahorita vamos a ver más ejemplos que lo van a clarificar aún más. Pero respecto a la división, en el ejemplo anterior nosotros dividimos entre 2, pero realmente entre cuánto se debe dividir. Aquí abajo lo dice. El número entre el que se debe dividir es entre el factorial del número de elementos que se eligieron, n con un signo de admiración, lo cual se lee factorial de n. Ok, ¿qué significa eso? Vamos a ver qué es el factorial. El factorial, se pone aquí el título, factorial. ¿Qué es n factorial? Es el número n multiplicado por el anterior n-1, por el anterior n-2, hasta llegar, ahí quedó muy feo, n-2, hasta llegar a 1. Por ejemplo, factorial de 2 es simplemente 2 por 1, o sea 2. Por eso, cuando hice el ejemplo de los sabores, dividí entre 2. Realmente se divide entre factorial de 2, pero factorial de 2 es 2. Ahora, si tuviera factorial de 3 es 3 por 2 por 1 y eso es 6. Factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si hacemos la multiplicación nos da 120. Entonces depende de cuántos elementos elijas, vas a dividir entre ese número en factorial. Por ejemplo, si Fabi hubiera elegido 3 sabores, no dividiría entre 3, sino entre factorial de 3, es decir, 6. Factorial de 3 es 6. Entonces vamos a ver el siguiente par de ejemplos. Dice lo siguiente. En una empresa trabajan 6 hombres y 4 mujeres. ¿De cuántas maneras se pueden hacer equipos de trabajo si se tienen que cumplir las siguientes condiciones? Inciso A, se debe elegir un equipo de 3 personas. Empecemos por este inciso. Para el inciso A te dice un equipo de 3 personas, pero realmente no importa si son hombres o mujeres. Aquí simplemente queremos 3 individuos, entonces realmente tenemos 10 personas para elegir. De esas 10 personas, 6 hombres, 4 mujeres, yo voy a elegir a 3. 1, 2, 3. Ahora, la primera persona pues puede ser cualquiera de las 10. La segunda persona cualquiera de las 9 restantes y la tercera persona cualquiera de las 8. Y si hago la multiplicación me da 720. Ahora, ¿se debe dividir? La respuesta es que sí, porque no importa el orden en que lleguen las personas. Yo quiero 3 personas, no estoy diciendo para qué. Simplemente quiero un grupo de 3. Entonces no importa si primero elijo a Alicia y luego a Beto y luego a Carlos o si los elijo en un orden distinto. El orden no importa. Y recuerden que si no importa el orden, sí se divide. ¿Entre cuánto se divide? Pues si yo elegí a 3 personas, se divide entre factorial de 3. Y recuerden que el factorial de 3 es 6, 3 por 2. Y dividir 720 entre 6 me da 120. Entonces para el inciso A tengo 120 opciones y se tiene que dividir. Ahora vamos al inciso B. El inciso B dice se debe elegir a 3 personas también. Pero ojo, una persona va a ser el presidente, otra el secretario y otra el tesorero. Igual que en el problema anterior, el presidente se puede elegir cualquiera de los 10, el secretario cualquiera de los 9 y el tesorero cualquiera de los 8 restantes. Y esto me da 720. Sin embargo, aquí el orden sí importa. Sí importa el orden. Porque pues la primera persona que yo elija va a ser el presidente. Entonces definitivamente sí importa el orden en que vayan llegando mis 3 personas. Y si sí importa el orden, recuerden, no se debe dividir. Último ejemplo, último inciso más bien. Se deben elegir a 2 mujeres y un hombre. Entonces vamos a ver, por un lado debo elegir a 2 mujeres y luego debo elegir a un hombre. Primero vamos a elegir a las mujeres.
A veces no parecen M's. Mujer, mujer y hombre. La primera mujer puede ser cualquiera de las 4. La segunda mujer cualquiera de los 3. Me da 12. Ahora ese 12 se debe dividir. Pues no estoy diciendo para qué quiero a las mujeres, ¿verdad? No les estoy dando algo especial a la primera, o les estoy dando un puesto, o un premio, o nada. Es que como no importa cómo vengan las mujeres, en qué orden vengan, voy a dividir entre 2, en factorial de 2. Que recuerden que eso simplemente es 2, o sea 6. Entonces las mujeres, las dos mujeres, las puedo elegir de 6 formas distintas. Ahora los hombres, lo voy a poner un poquito más para acá. Esos son 6, así es que también puedo elegir a cualquiera de los 6 hombres. Ahora, las mujeres las puedo elegir de 6 formas. Lo multiplico por las maneras en que puedo elegir a los hombres y esto me da 36 opciones. Y esta sería la respuesta a este ejercicio. Entonces, ojo, para las mujeres, primero hice equipos de mujeres, que ahí pues tuve que aplicar lo de la división, me dio 6 equipos, lo multiplicado, uno de esos equipos se puede combinar con cualquiera de los 6 hombres, entonces ya me dio un total de 36 opciones. Muy bien, y vamos al último ejercicio que vamos a revisar. Dice lo siguiente: Mario va al mercado a comprar 3 frutas distintas. En el mercado venden 7 variedades de frutas. ¿De cuántas maneras puede elegir las frutas? Este ejercicio va a estar muy sencillo ya con todo lo que hemos visto. Mario va a ir al mercado a comprar 3 frutas, 1, 2, 3 espacios. Tiene 7 variedades de frutas. Pues no sé, puede ser plátano, uva, fresa, durazno, mango, coco y guanábana. Ahí están 7. Para la primera fruta que va a comprar Mario, pues puede elegir cualquiera de las 7. Para la segunda fruta, aquí sí especifica que las frutas son distintas. Así que pues tiene 6 opciones y para la tercera 5. 7 por 6 por 5 me da 210. Ahora, ¿debo dividir? Sí, porque no está diciendo para qué quiere las frutas, simplemente quiere 3 frutas. Da lo mismo si primero compra uvas y luego duraznos y luego coco, o primero lo hace al revés, o sea, coco, durazno y uva. No importa el orden. Así es que si no importa el orden, se divide. ¿Entre cuánto? Elegí 3 frutas, así es que divido entre factorial de 3. El factorial de 3 es 6 y si haces la división, la respuesta final te da 35. Pues bueno, muchachos, este tipo de ejemplos les va a servir para resolver prácticamente cualquier ejercicio de combinatoria que pueda venir en su examen. Estudienlos muy bien y no se olviden que cualquier duda que tengan, pues pueden preguntarnos en nuestras plataformas. Nosotros estamos para servirles. Entonces espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos pronto. Hasta luego.